Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que veo jovencitas por aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Pues miren, mi nombre es Sonia de Solís, somos de Casa de Oración Tecámac, venimos con mi esposo, el pastor Ángel, mis hijas, Dara y Abigail, y bueno, pues nos da gusto estar aquí con ustedes y vamos a estudiar un poco la palabra de Dios, ¿qué les parece? Amén. Vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a orar, ¿qué le parece? Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias por tu amor, por tu gran bondad, por tu misericordia, porque nos permites estar aquí nuevamente, agradeciendo tu palabra, agradeciendo tu bondad, agradeciendo el favor, agradeciendo a los pastores Raúl y Patti por la invitación, por la bendición. Señor, bendice esta tu iglesia, bendice este grupo de mujeres que se ha formado y que se ha de seguir formando en esta tu iglesia, y que pues haya mujeres, Padre, que vengan al conocimiento de tu palabra. Y tú usa a las mujeres de esta congregación para que haya fruto, que abunde, para la gloria de tu nombre. No es porque nos tengamos que llevar ningún galardón, sino porque todo es para la gloria de tu nombre. Así que sea tu palabra, te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. También damos las gracias, ¿verdad?, a Patti, al pastor Raúl. Y bueno, pues el Señor haga la obra en este lugar. Creemos que Dios se ha de manifestar, pero ustedes también lo deben de creer, ¿verdad? Entonces, pues bueno, miren, hoy vamos a ver un tema, yo le puse por título, el regalo de la salvación, porque yo creo que si algo recibimos en la vida, algo muy maravilloso es la salvación. Podemos recibir muchos regalos. ¿Cuántas han recibido regalos? ¿Verdad que sí? ¿O no? No, ustedes no, chicas. ¿Nunca han recibido regalos? ¿Verdad que sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo ven cuando reciben un regalo? ¿Qué sienten? Alegría, gusto, emoción, ¿no? De abrir el regalo. Bueno, pues quiero decirte que hay un regalo mucho más hermoso, mucho más maravilloso, que sobrepasa a cualquier regalo, y esa es la salvación. Así que vamos a estar estudiando un poquito acerca de esto. Pero antes déjame darte a manera de introducción. Fíjate que en un reportaje, una meteoróloga hablando sobre los huracanes dijo algo muy cierto. Vivir en la isla de Puerto Rico es vivir con los huracanes. Todo el que vive en esa isla sabe que está expuesto a esos disturbios atmosféricos cada año y sabe que tiene que prepararse para la eventualidad de que algún huracán les impacte. Aquí no hay huracán, aquí no tenemos cerca el mar. No he visto que aquí en Cuernavaca haya huracanes, ¿o sí? Sin embargo, bueno, pues nunca sabemos qué pueda pasar. Pues en aquel lugar de Puerto Rico sí. Cada vez que llega el mes de junio dicen que escuchan una y otra vez las advertencias para que lleven a cabo los planes de emergencia. Por lo tanto, muchos ciudadanos de la isla Fíjense que empiezan a preparar su casa, compran suministros y están atentos a las noticias y a los boletines del tiempo. Otros pues no le dan mucha importancia y se esperan hasta el último momento para poner manos a la obra. Hay quien a lo mejor puede pensar que no va a haber huracanes, ¿verdad? A lo mejor este año ya no va a haber, con mucha fe, ya no va a haber huracanes. Y no preparan las cosas a tiempo. Sin embargo, se esperan hasta el último momento, la Biblia cuando nos dice ya es todo inminente el paso del disturbio por la Encontramos isla. en Génesis, cuando Fíjense habla acerca del varón, que nuestra vida en este mundo algún día llegará a Dios su lo fin. pone ¿Sí a lo él han pensado? como principal, ¿Llegará a su fin? ¿verdad? Lo pone a Generalmente él como todos lo un sabemos, líder. pero pocos se preparan Entonces, para ese nosotros no momento. necesitamos ser Y algo que dueños nosotros de una necesitamos, empresa, sobre todo como voy a cristianos, ser es que más debemos consciente. No necesitamos Muchas veces pensamos que estar al falta mucho frente de tiempo algo para eso. entonces yo considerarme O los jóvenes líder. pueden pensar, no, yo soy muy joven. De hecho, el Señor nos puso Tengo como buena salud. cabeza
todavía me falta mucho tiempo. Ya cuando sea viejito me arrepiento. ¿Cuántos sabemos si vamos a llegar a viejitos? ¿Será que lleguemos? Pero hay que considerar que es muy importante habernos preparado de antemano para el momento que partamos de este mundo hacia la eternidad. Porque el problema no es que partamos, sino a dónde vamos a partir. ¿Verdad? La decisión más trascendental de tu vida tienes que tomarla mientras vivas, querida hermana, querida joven. De ello dependerá el lugar de tu eternidad, ¿sabes? De ello va a depender el lugar de tu eternidad. Así que vamos a ver a través de la Escritura sobre este maravilloso regalo de la salvación. Vamos a abrir nuestra Escritura, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Déjame darte un poquito de contexto. Encontramos aquí que el apóstol Pablo se dedicó a realizar muchos viajes misioneros anunciando y predicando la palabra de Dios y haciendo grandes señales y maravillas en varias regiones. Entonces, ellos predicaban la palabra, iban de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, predicando y anunciando la palabra, el poder del evangelio, y es por ello que muchos se convirtieron al evangelio. Y es el tiempo que nosotros también debemos predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación y ver que la gente se confirme en la fe. Si observamos a nuestro alrededor, ¿cuántos lugares vacíos hay? Volteen, chicas. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cuánto necesitamos trabajar? Bueno, pero necesitamos primero nosotros confirmarnos en la fe. Por si acaso no estamos confirmados en la fe. Pero la realidad es que necesitamos predicar el evangelio. Sobre todo en estos lugares yo pienso que la gente desea más la recreación, ¿verdad? Porque está mucho más fácil, porque hace mucho calor, porque la gente quiere irse a la alberca y no está mal. Pero ¿será que la gente se ha puesto a meditar a dónde va a pasar su eternidad? Bueno, eso es lo que hoy vamos a ver para nosotros confirmarnos en la fe y ya no titubear si es que hemos titubeado, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a Hechos capítulo 16, verso 11. Yo te voy a hablar de una mujer que nos dice esta parte de la Escritura, donde vamos a ver un ejemplo del regalo de la salvación. Dice en el verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Déjame decirte que hubo un momento en que Dios le mostró a Pablo en visión a un varón macedonio que le rogaba diciendo que pasara a Macedonia y los ayudara. ¿Sí has considerado que necesita la ayuda de Dios? Bueno, pues este hombre solicitaba la ayuda de Dios en aquel lugar. Entonces fue como ellos se dirigieron a Macedonia, entendiendo que Dios les ordenaba ir a ese lugar para que anunciasen las buenas noticias de salvación a toda la gente que vivía allí. Entonces, ¿se dan cuenta por qué necesitamos el evangelio? Porque necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que si Dios te envía a predicar el evangelio, o si Dios te pone a una jovencita en tu escuela, ¿qué tienes que hacer, joven? Predicarle el evangelio, ¿verdad? Entonces Dios nos pone, vamos a verlo ahorita. Así fue como Pablo y Silas se dirigieron hacia Macedonia. Verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿cómo? ¿Cómo debemos estar cuando escuchamos la palabra? ¿Cómo? Atentas. ¿Cómo, hermanas? Atentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hablar por su palabra, ¿verdad? No nos quiere hablar ni por el celular, no nos quiere hablar ni por lo que pase a nuestro alrededor, nos quiere hablar por medio de su palabra. Amén. Entonces dice que ella estuvo atenta. Y el Señor abrió el corazón, mira qué maravilloso, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vamos a observar aquí según el texto. Encontramos varios principios. Como podemos ver, a las primeras que les predicaron el evangelio, ¿qué fueron? ¿A quiénes fueron? Sí escuchamos, ¿verdad? ¿A quiénes les predicaron primero el evangelio? A las mujeres que estaban reunidas orando. Fíjense que lo irónico aquí fue que la mujer que respondió con más entusiasmo no era judía, no era creyente. Lidia era una adoradora de Dios a su manera, pero era una gentil. Aún no era creyente, ella estaba buscando el verdadero Dios que aún no había llegado a ser total en su vida. La palabra describe el primer encuentro con Lidia de este modo, como lo acabamos de leer en Hechos, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Adorando a Dios. Estaba también como oyendo. Observemos que ella adoraba a Dios aunque no le conocía. Qué tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? En estos pasajes que leímos vamos a ver dos aspectos que resaltan. Aquí encontramos mucho que aprender, ¿eh? Pero vamos a ver dos pasajes, dos aspectos que resaltan. Primero, encontramos la conversión de Lidia. Y segundo, los resultados permanentes de su conversión. Sí, porque cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, recibimos la salvación, pero debe de haber también resultados y frutos, ¿verdad? Es una consecuencia de haber recibido el Evangelio. La manera en que se convirtió Lidia es una excelente ilustración de cómo Dios quiere rescatar la vida de las personas. Porque Dios siempre quiere, ¿sí o no? Pero debemos estar nosotras también dispuestas, ¿verdad? Dios siempre quiere rescatar la vida de las personas. Aquí encontramos la presencia de Dios, de cómo Dios tiene cuidado de las personas que Él sabe que le van a aceptar, porque Dios ya sabe quién le va a aceptar y quién no le va a aceptar. Dios ya lo sabe. Por eso nosotros debemos de estar muy atentos en poder entender cuando Dios me está llamando, cuando Dios me está trayendo, ¿verdad? Porque si nos distraemos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar el evangelio? Pues de lado, porque nosotros estamos atentas a otras cosas, pero no a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Tú y yo no somos el producto de una casualidad. Bueno, los que hemos recibido a Cristo, porque yo creo que aquí ya hay muchos que hemos recibido a Cristo, no somos el producto de una casualidad. Dios ya nos tenía consideradas. Sin embargo, es importante que nosotros deseemos esa salvación y que en su infinita bondad y misericordia, de entre tanta gente, ¿sabe lo que hizo Dios? Te llamó por nombre. ¿Te llamó como te llamas? Dios te llamó. Así como tu nombre, Dios te llamó y te consideró para que seas su hija. Eso es maravilloso, ¿no te da gusto? ¿Verdad que sí? Nos debe de dar gusto que Dios ya pensó en nosotros. Estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti desde antes de que tú nacieras. A mí me da mucho gozo que Dios me haya escogido y ahora pueda llamarme su hija. Y cada uno nos llamamos su hija
cuando hemos decidido por Cristo. Esto fue lo que pasó con aquellas mujeres que estaban a la orilla del río y recibieron el Evangelio. Pero Lucas, el autor de Hechos, nos menciona específicamente a Lidia, porque algo especial pasó allí con ella. Fíjense que en ella seguramente ya saltaba el deseo ferviente de la palabra de Dios en su corazón. Ahora veamos esos aspectos que resaltan. Dice, o podemos observar que en Lidia hubo una labor de corazón, que movía el asiento del sentimiento. ¿De qué manera? Número 1, que adoraba a Dios. Aquí dice que la adoraba. ¿Se dan cuenta? Ya era una mujer que buscaba en el espíritu, aunque no entendía las cosas espirituales. Porque Dios cuando nos empieza a traer, nosotras tenemos un deseo ferviente. A veces, no sé si te ha pasado que tú tienes un deseo de buscar, de orar, pero no sabes ni qué es, ni cómo. Bueno, eso le pasó a Lidia. Y qué hermoso que nos pasara también a nosotros, ¿verdad? Aunque ella no lo entendía, ¿sabes? Intelectualmente al menos ella ya sabía que Dios era el único Dios verdadero. Al parecer se encontraba regularmente con las mujeres judías que se reunían a orar el sábado, pero aún no se había convertido a Cristo, a Dios, al judaísmo. Sin embargo, Dios ya la estaba trayendo. Y en Lidia resaltó una característica que volvemos a enfatizar. Era una mujer que adoraba a Dios. Cuando nosotros recibimos el regalo de la salvación, ¿saben? En nuestro corazón debe saltar ese deseo ferviente de adorar a Dios. Observemos que ella ya adoraba a Dios en la iglesia. ¿Sabe por qué en la iglesia? Porque ¿quién es la iglesia? ¿Es este lugar? ¿Es el jardín? ¿Es el auditorio? ¿Eso es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién? Nosotros, los que la conformamos, ¿verdad? A mí sí me gusta preguntar, ¿eh? Así que pueden hablar, por favor. Nosotros conformamos la iglesia, ¿sí? Porque dice que el día de descanso, aquí dice la palabra, bueno, más bien, perdón, te voy a leer Hechos 16, 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Entonces estamos hablando de la iglesia. Una de ellas era Lidia. Ahí ya estamos viendo que ellas ya estaban haciendo iglesia. ¿Se dan cuenta? Junto con las mujeres judías, pero Lidia ya estaba haciendo iglesia con ellas. Luego entonces, observemos que Lidia oraba a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Entonces, ¿qué hacía Lidia? ¿Qué hacía Lidia? Oraba a Dios. Si tú lees los pasajes, no tienes que pensar demasiado. Ya los pasajes lo dicen. Lidia oraba a Dios. Una mujer que ora a Dios, ciertamente lo hace sola en su intimidad, pero también lo hace ¿dónde? En la congregación, en la iglesia. Y yo creo que como mujeres debemos motivar a otras mujeres a orar, ¿no crees? Si algo debemos de dar testimonio y ejemplo es de una vida de oración. Y nosotras debemos motivar a otras mujeres a hacer lo mismo, a que oren, a que tengan una comunión de Dios, a que se presenten delante de Él, porque es en la oración en donde encontramos muchas o todas las respuestas. En la iglesia la gente llega con mucha clase de problemas, ¿sabes? Con muchas necesidades. Y nosotros no podemos resolver los problemas de nadie, ¿o sí? No, pero lo que sí podemos hacer es orar por las personas, presentando su necesidad delante de Dios, porque es Dios y solo Él quien puede resolver cualquier situación o poner paz o poner tranquilidad, yo no sé. Así que una mujer que ha recibido del regalo de la salvación anda en el espíritu intercediendo por los demás. Fíjate, recordemos, Lidia aún no había recibido la conversión, recordemos. Pero era una mujer que ya oraba, ¿verdad? Ella no se esperó a decir,
¿Qué sigue? El Espíritu te va moviendo. Dios te va llevando. Si nosotros nos dejamos llevar por Dios, Dios va haciendo la obra en nosotros. Así que ella ya oraba. Así que cuando venga una mujer a la congregación y tú te das cuenta que tiene una necesidad, a lo mejor no vas a ir a imponer manos, pero desde tu lugar tú le puedes decir, Señor, mi hermana, Petrita, viene con una necesidad, yo no sé cuál sea, pero toma la necesidad en tus manos. Debemos de ser observadoras, debemos estar al pendiente, no de que nosotros, yo tengo mi necesidad y vengo a ver qué me dice Dios, sí, pero también debemos estar al pendiente de todos los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una mujer que ha recibido el regalo de la salvación anda en el Espíritu, ¿verdad? Intercediendo por los demás y dejando todo en manos de Dios. Dice Colosenses 4:2, te lo voy a leer, tú nada más apunta la cita. Perseverando en la oración, velando con ella en acción de gracias. ¿Verdad? Dice en el verso 3, orando también al mismo tiempo, ¿por quién? Por nosotros. Aquí empieza con un mandato y dice perseverar. Esto es mucho más que un acto repetido. Significa hacerlo con agresividad y persistencia. Nuestra oración no debe de ser monótona o fría, sino que debe estar llena de motivaciones muy concretas. Como les decía hace un momento, mi hermana Petrita tiene una necesidad, no sé cuál sea, pero tómala, Señor. A veces sabemos la necesidad. A veces podemos saber la necesidad. Bueno, vamos específicamente y concretamente a pedirle al Señor. Dios nos escucha, amadas. Dios te escucha, joven. Así que no dudes que tú puedes orar por otros. En tu intimidad, si el Señor te lo hace ver, nosotros estamos para interceder por otros, ¿verdad? Sobre todo orar por aquellos que necesitan conocer a Cristo. Como les decía, nosotros observamos y nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay mucha necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar clamando, estarle pidiendo al Señor por esas personas que necesitan conocer a Cristo. O por personas que aunque vengan a la congregación, necesitan seguir conociendo más a Cristo. ¿Verdad? Porque a veces podemos venir a la congregación y muchos venimos a la congregación, pero a lo mejor no hemos entendido todavía la parte espiritual. Recuerden, nos podemos mover en la carne y nos podemos mover en el espíritu. Pero si aún no hemos entendido el mover del espíritu, ¿cómo yo debo andar en el espíritu? Bueno, entonces necesitamos seguir orando por esas personas que aún todavía les falta, ¿verdad? Que aún todavía nos falta seguir llenándonos del Espíritu de Dios. Entonces la oración es un elemento fundamental y básico para lograr un crecimiento en nuestra vida como creyentes. Y todo lo debemos hacer, ¿verdad? Este cambio que podemos observar a su vez tiene como propósito que nos convirtamos en instrumentos de cambio en beneficio de otros. Nosotros podemos ser un instrumento, ¿sabes? Y ese es uno de los instrumentos, que oremos por otros. Dios nos usa como instrumento para orar por otras personas. Entonces, yo no sé si te gustaría ser un instrumento en las manos de Dios, pero ser un instrumento en las manos de Dios es algo tan hermoso que nos vivifica a nosotros mismos. Así que, bueno, pues la oración debe ocupar un lugar importante para que exista fruto permanente en tu vida, pero también para la vida de otros. ¿Así es? Bueno, dice que número 2, ella estaba oyendo. Fíjate, esta parte a mí me gusta mucho. Dice que ella estaba oyendo. Lucas señala que Lidia estaba oyendo. Usa un vocablo griego que significa que estaba escuchando intensamente. ¿Por qué? Porque no solo estaba, yo lo veo así como atónita de lo que escuchaba, sino que cuidadosamente atendía el significado de las palabras. ¿Sí sabes que no es lo mismo escuchar que entender? ¿Verdad que sí?
Nosotros podemos estar aquí, podemos estar escuchando, pero no aprender nada. ¿Verdad que sí? Como en la escuela, ¿qué tal? Las matemáticas que te encantan. Tú estás ahí, el profesor acá bien, no, y las ecuaciones de tercer grado y tú, ¿ah? Y cuando vas al examen, pues no aprendiste nada, porque escuchabas, pero no entendías. Lo mismo puede ser en la palabra, hermanas. Lo mismo puede ser cuando nosotros recibimos el mensaje. Nosotros podemos escuchar, pero no entender y no aprender. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Sobre todo. Mire, porque a veces estamos pensando en otras cosas. Porque a veces estamos preocupados por las circunstancias. Porque aún no hemos desarrollado una vida verdaderamente espiritual. Porque estamos observando todo lo que está a nuestro alrededor, menos poner atención en lo que verdaderamente importa. O porque a lo mejor no nos es importante. Pero si tú y yo tomamos el tiempo de venir a escuchar la palabra de Dios, ¿sabes qué debemos hacer? Escuchar intensamente la palabra. Debemos escuchar cuidadosamente, pero también poner atención al significado de las palabras. Porque, ¿sabes? Ella escuchaba maravillada y comprendía el mensaje del evangelio que explicaba Pablo. Aquí encontramos una característica en Lidia, es que escucha, pero también estudiaba las escrituras. Es que no se trata solo de escuchar, sino que también tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar, tenemos que aprender, tenemos que profundizar, tenemos que echarnos un clavado a las escrituras, porque entendemos que en ellas hay vida. ¿Cuántas quieren vida? Entonces hay que ir a las escrituras, ¿verdad? Porque en ellas hay vida. Mira lo que nos enseña Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace, hermanas? Salva vuestras almas. Pero mira, dice en el 22, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué es lo que estaba haciendo Lidia? Escuchaba, pero al mismo tiempo estaba siendo hacedora de la palabra. Y dice aquí, engañándonos a vosotros mismos, verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, mira lo que dice. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice el verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay un resultado. Cuando somos oidores, pero también hacedores, hay resultados. Somos bienaventurados. ¿Y qué significa ser bienaventurado? ¿Alguien sabe? Significa ser feliz, felicísimo, muy feliz. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando ponemos por obra la palabra, dice la palabra que vamos a ser muy felices. ¿No quisiera ser feliz? ¿Muy feliz? ¿No? Creo que no. Deberíamos de desear ser muy felices. Entonces debemos llevar la palabra por obra, ¿verdad? ¿Está claro? No solo debemos ser oidores, sino la debemos llevar por obra. ¿Qué significa esto? Que debemos hacer lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque, ¿saben? Es bueno para nosotros y nos da vida también, ¿no es así? Y queda como resultado, mira, dice que número 3, el Señor abrió su corazón. El Señor abrió su corazón fue realmente abierto, era una buscadora genuina de Dios. Pero observemos el punto de vista completo de Lucas. No era que Lidia abriera su corazón y sus oídos a la verdad. Ella estaba buscando, ciertamente ella estaba buscando, pero aún eso era porque Dios la estaba atrayendo.
¿verdad? Estaba escuchando, pero era Dios quien le daba oídos para oír. Dios nos da oídos para oír, ojos para ver, ¿verdad? Entonces hoy Dios nos da oídos para oír. ¿Qué? ¿A mí? No, a mí no me vinieron a ver. A la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Tenía un corazón abierto, pero era Dios quien abría su corazón. ¿Qué les dije al principio? Que Dios ya sabe quién le va a recibir. Y cuando Dios sabe que alguien le va a recibir, ¿sabe lo que hace? Abre su corazón. Abre sus ojos espirituales. Abre sus oídos espirituales. El escritor expresamente afirma la soberanía de Dios en la salvación de Lidia. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos que Lidia, otra característica yo le pondría, entrega su corazón a Dios. Aquí Lidia ya, yo creo que ya estaba saltando en su corazón ese deseo de recibir al Señor. Ya te conozco, solamente necesito decirlo, no lo sé. Pero seguramente en su corazón ya ardía ese deseo de servir aún a Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Y cuando una mujer entrega su corazón a Dios, ¿sabes? Va a ser una mujer sabia, entendida, prudente, equilibrada, con dominio propio, ¿verdad? Entre tantas otras cosas, porque Cristo es quien gobierna su vida. Entonces, si Cristo gobierna tu vida, todas nuestras pasiones y deseos van a ser sujetos a Cristo, ¿verdad? Van a ser sujetos a Cristo. No podemos decir, mire, Señor, te entrego mi corazón. No, Señor, pero aquí no te metas, aquí no, esto es mío, Señor. No, no es así. No es así. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, le estás diciendo, tú eres el dueño y gobiernas sobre mí. ¿Sí lo entendemos? Por eso a veces nos puede costar mucho trabajo muchas cosas. Porque le hemos dicho, sí, Señor, sí, amén, pero por acá hacemos otras cosas. Por acá seguimos codiciando con el mundo. Y entonces nos encontramos en un desequilibrio, en donde nuestras emociones se ven afectadas, ¿sabes? Por eso es muy importante que nosotros cuando le digamos sí, es sí y amén, así sea, Señor. Gobierna mi vida, gobierna por completo. Yo no puedo, pero tú sí puedes, ¿verdad? Mis queridas hermanas, el Señor ha hecho su labor de atraerte a Él y abrir tu corazón. ¿Sí lo crees? A todos y cada una, ¿sí? Y a la que no, ¿qué crees? Por eso hoy estamos aquí. Porque Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. ¿Verdad? Por lo tanto, una mujer que ha recibido el Evangelio está atenta para escuchar a su Señor en todo tiempo. Desarrolla una vida de manera espiritual siempre enfocada a los principios que la palabra de Dios le enseña para llevarlos a cabo. ¿Saben con quién? Principalmente con su familia, con su esposo y con sus hijos. Híjole, no me voy a quedar ni siquiera a la mitad del tema. Pero bueno, el Señor nos ayude con lo poco que podamos tomar de este tema, ¿verdad? Es un tema muy amplio, es muy hermoso. Y les voy a decir, y lo reduje mucho más para esta enseñanza, porque ya tenía. Pero bueno, yo creo que hay, en la medida, en lo substancioso, se nos debe de quedar algo importante, ¿verdad? Así que, cuando una mujer recibe el regalo de la salvación, empieza a ser espiritual. ¿Dónde, hermanos? En la iglesia, ¿verdad? No, primero en casa. Primero en su casa, con su esposo, con sus hijitos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que los hijos, pues les cuesta trabajo buscar de Dios, querer una relación con Dios. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar, son nuestros primeros discípulos, ¿sabes? Y es ahí donde debemos de trabajar con los suyos primero y por supuesto se va a reflejar en la iglesia. Porque en la medida que nosotros trabajemos en casa, busquemos la soberanía de Dios, ayudemos a nuestros hijos, a un esposo inconverso,
vamos a llevar la llenura a la iglesia y todos como familia vamos a estar completos, llenos del Espíritu, haciendo la obra del ministerio. ¿Verdad que sí? Lo vemos en el caso de Lidia. Ella respondió al instante. Mira, yo creo que me da tiempo de ver estos últimos puntos. Lidia oía y ponía atención. Voluntariamente abrazó la verdad del Evangelio y se convirtió en una creyente esa misma mañana. No esperó. ¿No te ha pasado? Yo me acuerdo de una mujer que les fuimos a predicar el Evangelio y cuando hicimos el llamado, específicamente porque ya en ella sabía ese deseo, la mujer que tenía el deseo de recibir a Cristo fue la que dijo, pues yo creo que yo ahorita no, yo mejor me espero. ¿Ve? Ella no se esperó, Lidia no se esperó. Esa mañana recibió el Evangelio y se convirtió en una creyente. Y continuando con las implicaciones, entonces vemos que Lidia ejercita su fe. La fe de Lidia se hizo inmediatamente evidente en sus acciones. Lucas dice, y cuando fue bautizada y su familia, fíjate qué tremendo, no solo ella, no solo recibió el Evangelio, no solamente se convirtió ese mismo día en una creyente, sino que además se bautizó. Pero ¿qué crees? Qué tremendo. No solo ella, también ¿quién? Su familia. Recuerden, la reunión tenía lugar ¿dónde? ¿Dónde tenía lugar la reunión? ¿En donde ellas oraban? Junto al río, hermosas. Junto al río, ¿verdad? Al parecer Lidia, como el eunuco etíope, ¿se acuerdan del eunuco? Necesitó solo un pequeño estímulo para dar el primer paso de obediencia a Cristo. Se bautizó de inmediato allí mismo. Y eso es hermoso, porque alguien que recibe a Cristo con ese amor, con ese deseo, con esa pasión, dice, yo quiero hacer todo. ¿Qué sigue? Dime qué sigue, yo lo hago, ¿sí o no? Ella se bautizó. Primero, aquí vemos dos implicaciones. Primero, ella creyó. Dios es quien abre su corazón para creer y ella creyó. Y número 2, es bautizada. Nótese además que la Escritura menciona a su grupo familiar, hablando de su familia, pero nada en el contexto indica que estuviera casada. Aquí no vemos si estaba casada, si era viuda, sola, no. Aquí Lidia debe haber sido una mujer viuda, probablemente, no lo sabemos. O el texto no lo dice, o en el contexto tampoco lo encontramos. Lo más probable es que su grupo familiar incluyera incluso a sus empleados o a sus sirvientes, porque ¿quién era Lidia? Era una negociante, era una vendedora de púrpura. También podría tener hijos, a lo mejor hijos ya grandes. Y por lo que se ve, Lidia no era una mujer que tuviera necesidad, ¿verdad? Era una mujer trabajadora. Pero ¿quiénes son los que estaban incluidos? Aquí dice que todos vinieron a la fe y se bautizaron junto con ella, o sea, todos los de su familia, los que fueran, a lo mejor hasta sus empleados. Apenas convertida y ya estaba llevando a otros a Cristo, ¿se dan cuenta? Qué tremendo, ¿no? Y qué hermoso. Y la gracia de Dios estaba abriendo sus corazones también. Lidia es una mujer que tiene fe, pero no solo tiene fe, la ejercita. Nosotros debemos ejercitar la fe. Y debemos estar trabajando con nuestros hijitos, con nuestras hijitas, con esos jóvenes, con esos adolescentes a los que les cuesta tanto trabajo venir a los pies de Cristo. Pero también ellos deben de ver nuestro testimonio. ¿Verdad que sí? Porque entonces si yo le quiero predicar el evangelio, pero le estoy gritando, ¿cómo va a estar? Si yo le quiero predicar el evangelio, pero la estoy obligando, ¿cómo va a estar? Nuestros hijos no van a dar respuestas, no va a haber fruto. ¿Y sabe qué? Nosotras nos podemos frustrar porque estamos queriendo hacer algo que nosotros mismos no hacemos. ¿Sabe? A veces queremos poner cargas que nosotros mismos no podemos llevar. Y eso es muy complicado. Por eso debemos de ser muy sabias y entendidas en la palabra. Entonces, fíjate que Lidia era una mujer de fe, pero también la ejercitaba. Y además cumplía con las ordenanzas que Dios ha establecido. Porque miren cómo en el momento Lidia también dice bautizarse junto con su familia.
Ujú. Y aprovecho para preguntarles, ¿ya todos son bautizados? ¿Sí? Porque si alguien no se ha bautizado, yo te pregunto, ¿qué te ha impedido? Es el tiempo, es el momento. No porque nos salve, el bautismo no nos salva, pero es una ordenanza, ¿verdad? De parte de Dios. Así que, pues vamos a ir terminando. Nada más quiero terminar con esto. Entonces podemos resaltar aquí varios aspectos como lo estamos viendo. Una mujer es creyente porque ha recibido el Evangelio de la salvación por medio de Cristo. ¿Verdad que sí? Siendo de esa manera, las mujeres en la iglesia deben de ser diligentes en cómo están influenciando a otros. Sobre todo a sus hijitos, a las nuevas generaciones. Porque no podemos pensar que estamos estudiando la palabra, que venimos a llenar nuestro espíritu y los demás allá que se queden, yo me vengo y los demás en casa. No podemos estar pensando de esa manera. Ajá. Fíjate que Proverbios 14:1 nos enseña que la mujer sabia edifica su casa, pero luego dice otra cosa, mas la necia con sus manos la destruye. Y otra versión dice, con sus manos la derriba. Luego entonces, una mujer que ha recibido la salvación, el regalo de la salvación, edifica su casa. Edifica su casa. Se tiene que notar que eres una mujer que ha recibido el regalo de la salvación. Tus hijos lo tienen que notar, tu varón lo tiene que notar, en donde tú trabajas lo tienen que notar, a donde tú te muevas lo tiene que notar y sobre todo en la iglesia se tiene que notar. A veces queremos que se note en la iglesia, pero no lo hacemos en casa y eso es muy desequilibrado, porque en la mujer debe de haber un equilibrio. No podemos estar siendo desequilibradas. Tenemos que tener un equilibrio, por eso debemos de ser sabias, porque allí también se deriva el edificar la iglesia. Si edifico mi casa, voy a poder edificar en la iglesia, pero si trato de edificar en la iglesia, pero en mi casa no, seguramente no vamos a poder edificar en la iglesia. Tenemos que edificar en casa. Se necesita la palabra de Dios para edificar nuestras vidas, primeramente, pero también el matrimonio, también los hijos, los que están a nuestro alrededor, la vecina que te tira la basura, también a ella la tenemos que edificar. Al jefe gruñón, también a él lo tenemos que edificar. ¿Sí me explico? Al maestro reproba todo, también a él lo tenemos que edificar, ¿verdad? Ahora, quiero decirte que no es lo que yo digo que me hace sabia, es más bien lo que yo hago y aunque ciertamente es importante, también lo que digo es más importante el fruto que las palabras mismas. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceremos. ¿Verdad? Una mujer sabia se caracteriza no solo por cuanto habla, sino lo que habla. ¿Cómo estás influenciando, mujer? ¿Estás hablando palabras de edificación? ¿Palabras de vida o palabras de muerte? ¿Qué le estás hablando a tus hijos? ¿Cómo le estás hablando a tu esposo? Porque de allí parte, fíjate, el bienestar familiar, el bienestar emocional, que va a dar como resultado tu desarrollo espiritual en la iglesia. Yo te pregunto, mujer, ¿cómo está tu bienestar? ¿Cómo está tu bienestar? Sí, porque a veces podemos pensar que nuestro bienestar depende de los demás, pero no es así. Nuestro bienestar depende de Cristo y solo de Él, por Él y para Él. Amén. Y si nuestro bienestar, nosotros nos estamos desarrollando de manera vertical, ¿qué crees? Va a haber un resultado de manera horizontal, ¿verdad? Yo creo que sí es para pensarse, ¿verdad? Yo creo que sí es algo que nosotros debemos recapacitar. Dios nos ha traído aquí porque quiere ayudarnos a crecer. ¿Sí lo crees? Él quiere que seamos mujeres sabias. ¿Cuántas quieren ser sabias?
¿Verdad que sí? Eso nos va a hacer muy bien. Y nos va a ayudar en todo, nos va a ayudar en casa, en el trabajo, donde nos desarrollemos, pero también en la congregación. Por el tiempo no voy a poder seguir abarcando ni terminar, pero fíjense que si algo también Lidia hizo fue que servía a Dios. El resultado de su conversión fue que fue una mujer que servía a Dios. Ya después, si Dios nos da la oportunidad, lo podremos terminar, ¿verdad? Si no, lo que sigue. Pero me voy a saltar aquí mucho y voy a ir a ese punto. Los resultados permanentes de la conversión de Lidia, uno es que se sujetaba a la autoridad. Si ustedes se fijan, dijo en el verso 15, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Esto estaba mostrando como, si ustedes consideran, si ustedes me permiten, si ustedes han visto en mí. Ella mostró que una mujer que ha recibido el regalo de la salvación entiende que es necesario estar bajo sujeción. Fíjate, no nos habla de que Lidia tuviera esposo, ¿verdad que no? Sin embargo, ella entendía que los líderes espirituales eran su autoridad. Qué tremendo, ¿verdad? Pero una mujer que ha recibido el regalo de la salvación se pone bajo su gestión. Amén. Fíjate, no se enreda en los negocios del mundo, no anda en chismes, no anda de casa en casa, no va a orar a las casas sin estar bajo una autoridad espiritual porque ha entendido el orden de Dios en su vida, en la iglesia y en todo lado. Amén. Y bueno, pues terminamos, ya terminaron allá. Les decía que una mujer que ha recibido el regalo de la salvación confirma su anhelo de servir a su Señor. ¿Cuántas quieren servir a Dios? Todas deberíamos desear, todas, porque hemos recibido el regalo de la salvación. ¿Y sabe qué? Debe haber gratitud en nuestro corazón. Estudien ustedes Lucas 8, las mujeres que servían a Dios, y estudien qué fue lo que había en esas mujeres. Ustedes estudienlo. Y van a ver cómo fueron usadas mujeres con situaciones muy complicadas. Dios te puede usar, hermosa. Dios puede hacer la obra en tu vida. Amén. ¿Qué te parece? Tú puedes seguir estudiando esta historia de Lidia en tu casa, pero que el Señor siga haciendo la obra en tu corazón. ¿Por qué? Porque esta congregación en Cuernavaca lo necesita, pero el mundo lo necesita. Necesita el Evangelio. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y sabemos que es tu gracia la que nos sustenta y nos sostiene. Así que, si hay alguna mujer que necesita recibir el regalo de la salvación, Señor, tú lo sabes. Así que obra. Que podamos entender, que podamos ser oidores, pero también hacedores, Señor. Que esto no es un juego, que el Evangelio es una verdad absoluta y un maravilloso regalo, Señor. Así que obra en este pueblo, obra en tu iglesia, obra en cada mujer, porque también las familias lo necesitan. Nuestras familias lo necesitan. Así que tu mano poderosa obre y tu Espíritu Santo se manifieste. Te damos gracias, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Hay alguien que no ha decidido por Cristo? Aún de las jovencitas. Que diga, yo no soy nacida de nuevo. A mí me falta entender el verdadero nacimiento, pero yo quiero, como Lidia, yo quiero conocerlo. ¿Hay alguien? Piensen, digo, a veces no hay necesidad de pensar mucho. Acuérdense que ella en el mismo momento se convirtió, ¿verdad? Y tú también lo puedes hacer, porque Dios quiere salvar y rescatar tu vida. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Tú quieres? Es que vi que levantó la mano, pero no sé. No se preocupen. Hay cosas que no debemos pensar demasiado, sino que lo debemos hacer. Amén. Dios les bendiga. Vamos a continuar.